Ahora veamos dos ejemplos de dos personas y cómo cada uno determinaría su horizonte, ¿sí? Vamos en este caso con el primero. En este caso vamos a hacer el ejemplo de Juan, quien tiene 18 años y vive en Estados Unidos. Al tener 18 años, Juan todavía vive con sus padres, pero aún así él tiene trabajo, lo que quiere decir que tiene cierto nivel de ingresos. Como ya hemos dicho, al vivir en familia, quizás no tiene prácticamente ningún gasto. Los gastos que tiene son simplemente los gustos que él quiera darse, quizás para salir con sus amigos, hacer deporte o lo que sea, y esto significa que tiene mucha capacidad de ahorro, es decir, tiene mucho capital que le va a sobrar, mucho excedente. Y vamos a suponer que ese excedente, en este caso no lo vamos a hacer con un valor demasiado exorbitante, vamos a hacer un valor moderado, serán $1000. Juan no conoce mucho sobre la bolsa, no sabe mucho sobre inversiones, por lo que él lo que quiere es poner su capital a invertir, es decir, a trabajar, y que esto le genere lógicamente un interés, independientemente de si el interés es alto o no. Es solamente generar un mínimo de interés, un poco de ganancias para que cuando él sea más grande pueda tener un colchón financiero, es decir, este capital que él está guardándose hoy en día quiere utilizarlo en un futuro como colchón. Teniendo todas estas cosas en cuenta, lo que Juan determina es que él quiere invertir al horizonte de 20 años que mencionábamos en un principio, es decir, muy largo plazo, y de esta manera en ese tiempo tener su capital. Entonces, sabiendo esto, si él invierte a 20 años, cuando él liquide sus inversiones, acuérdense, esto es vender, va a tener lógicamente 38 años. Si él hubiera invertido en el S&P 500 durante ese plazo, es decir, nosotros lo que vamos a hacer es tomar el S&P 500, que es un índice muy representativo de Estados Unidos, vamos a irnos 20 años hacia el pasado y vamos a ver si él hubiese invertido en ese momento, qué rendimiento hubiese obtenido hasta el día de hoy. También vamos a considerar que él invirtió en el peor momento posible, es decir, justo antes de una crisis, por lo que él tuvo que soportar toda una bajada de su capital y lógicamente esto limita las ganancias. Lo que tenemos en pantalla es el índice que mencionábamos previamente, es decir, el S&P 500. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ustedes pueden ver, acá el S&P 500 sufrió una baja, luego volvió a subir y luego volvió a tener otra gran baja. Estas fueron las crisis bastante marcadas en la historia, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que invertimos en el peor momento posible, es decir, justo acá, antes de la bajada. Lo que quiere decir, lógicamente, que nuestras inversiones bajarán su cotización en bolsa, es decir, vamos a perder capital. En este caso, se pierde aproximadamente el 50%, pero como les digo, nosotros nos fuimos 20 años al pasado para suponer que él iba a liquidar sus inversiones este año, es decir, en el 2020. Teniendo esto en cuenta, Juan obtiene una rentabilidad del 116%. Ahora, si Juan hubiese invertido en el mejor momento posible, Juan hubiese obtenido una rentabilidad del 400% y encima en un menor plazo. Esto es lo que quiero que vean y lo que es muy importante tener en cuenta, que nosotros vamos a tomar el peor escenario posible, pero podríamos tomar uno muchísimo mejor y obtener un rendimiento extraordinario en comparación. Suponiendo entonces que Juan invirtió y tuvo que aguantar esta baja del S&P 500, Juan hubiese aún así, con esa baja y teniendo en cuenta absolutamente todo esto, obtenido ese 116% de rendimiento en estos 20 años. Sin hacer muchos cálculos ni complicar demasiado el ejercicio, lo que vamos a hacer es a los $1000 que él tenía en un inicio, le vamos a sumar este 116%, lo cual nos da $1160 extra, lógicamente sumados a los 1000 iniciales, lo que nos daría el total de 2160. Esto es teniendo en cuenta que Juan no generó interés compuesto, esto le estamos quitando el cálculo de la inflación o la pérdida de valor según la moneda con la que estemos trabajando, tampoco estamos teniendo en cuenta que Juan va a aumentando el capital, es decir, va invirtiendo cada mes un poco más, porque esto cambiaría mucho las cosas y le daría una rentabilidad muchísimo más grande, a pesar de que nosotros le restemos la parte de la inflación y o devaluación. Pero es simplemente un ejemplo para que veamos cómo una persona determina su horizonte, cómo determina en qué activo va a invertir, que esto lo vamos a ver más adelante en profundidad, y con todo esto en conjunto decide invertir en un activo u otro a largo plazo, en este caso 20 años. Ahora veamos el segundo ejemplo, el cual es Pedro. Pedro es mexicano, sí, es un señor de 60 años, quien lógicamente vive en México y está relativamente próximo a jubilarse. Y tiene los ahorros de toda su vida guardados. Él vive únicamente con su pareja, ya que sus hijos se han independizado, y teniendo todo esto en cuenta, si Pedro invierte a 20 años, él obviamente al ser un señor de 60, él tendrá 80 pasado este término. Y quizás a Pedro no le interese tener que esperar tanto tiempo, porque él a los 80 años ya no sabe si le va a interesar o si va a poder disfrutar de ese capital. Además que, como ya hemos dicho previamente, tiene
los ahorros de toda su vida, lo que quiere decir que al ser un capital relativamente alto, aunque obtenga una rentabilidad baja, él va a generar un capital bastante elevado. Y esto lo vamos a poner con números para hacerlo más sencillo. Supongamos que Pedro obtiene la misma rentabilidad que había obtenido Juan año tras año. Juan, acuérdense, en 20 años obtuvo un 160% aproximadamente, y en este caso, si eso lo dividimos en los 20 años, nos da 5,8% de rentabilidad anual. Entonces, 5,8% de rentabilidad anual sumado, básicamente, supongamos que Pedro tiene un capital de $50.000, entonces esto quiere decir que él obtendrá $2.900 cada año. Obviamente, teniendo en cuenta que hay años que va a tener pérdidas, años que va a tener ganancias mucho más grandes, es simplemente aproximando los números y como para darnos una idea. De esta manera, Pedro, si quisiera, podría dejarle estos ahorros a su familia, porque él quiere hacerlo, obviamente en este ejemplo, y con esos 2.900 podría tomarse unas vacaciones que él quiera hacer. Es decir, Pedro, el día de hoy, dice: el año que viene me quiero tomar unas vacaciones, pero a la vez no quiero gastar ni un centavo de este capital porque se lo quiero dejar a mi familia. Por lo que el largo plazo de Pedro ya no van a ser esos 20 años. 20 años es mucho para Pedro, él considera esto. Entonces, su largo plazo será el de un año, como habíamos visto al principio del video.